Hola de nuevo, ¿cómo están chicos? Continuamos con nuestra saga de videos sobre aparato reproductor femenino y antes de empezar a desarrollar lo que nos falta, quiero que tengan en mente como médicos en formación que lo que estamos estudiando hoy, el aparato reproductor femenino, nos muestra en cada paso que vamos dando que el cuerpo de la mujer está diseñado para gestar y llevar adelante un embarazo. Así que bueno, empezamos con estas caritas que representan el objetivo de cada una de las funciones y cada una de las características que vamos a ir viendo en la clase. Video vamos a estudiar a las gónadas femeninas, los ovarios y a las trompas uterinas. Los ovarios son las gónadas femeninas, son pares, sólidos, ovalados, blanquecinos por fuera. Miden aproximadamente 3 centímetros de diámetro mayor y tienen dos funciones interrelacionadas. Por un lado, la producción de los gametos femeninos, los ovocitos, y por otro lado, la producción de las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona. Los estrógenos van a ser encargados de promover el crecimiento y maduración de los órganos sexuales externos e internos y también están encargados del desarrollo de los caracteres secundarios durante la pubertad. Los progestágenos o la progesterona es la encargada de preparar al útero para el embarazo, promoviendo cambios secretores en el endometrio y en las mamas, promoviendo la proliferación de los lóbulos. Entre ambas hormonas, los estrógenos y la progesterona, van a regular el ciclo menstrual. Los ovarios están compuestos por una corteza y una médula. En la corteza encontramos estas múltiples estructuras redondeadas que se denominan folículos ováricos. Hay de distintos tamaños, algunos grandes de aspecto quístico y otros más pequeños en la corteza superficial. Estos son entonces los folículos ováricos. Hacia el centro vamos a encontrar a la médula. La médula contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, estructuras nerviosas y células que se denominan células iliares y que son las encargadas de secretar andrógenos. En la superficie del ovario y cubriendo a la corteza tenemos una capa delgada de tejido conjuntivo denso que se denomina túnica albuginea y revistiendo a estas tenemos al epitelio superficial del ovario, el cual está conformado por epitelio de tipo cúbico o plano simple en una sola capa. Corteza del ovario, como dijimos recién, encontramos a los folículos ováricos. ¿Qué son los folículos ováricos? El folículo ovárico contiene o consiste en un único ovocito
rodeado por una o más capas de células que se denominan células foliculares. El tamaño del ovocito y de las células foliculares va a depender del estadio en el que se encuentre el folículo en desarrollo. Se estima que al nacer una niña cuenta con 600.000 a 800.000 ovocitos. La mayoría de estos se van a degenerar por un proceso que se denomina atresia y solo alrededor de 400 óvulos van a llegar a la ovulación, es decir, van a madurar y van a llegar a la ovulación. El resto de los 600.000 a 800.000, como dije, se degeneran mediante atresia. Cada mes o en cada ciclo ovárico, un grupo de estos folículos, también denominado cohorte, comienza su desarrollo o su maduración folicular, pero solo uno de ellos llegará a la maduración. En el proceso que se denomina desarrollo folicular, los folículos ováricos pasan por diferentes estadios, como podemos ver en este esquema. Hay algunos pequeños y otros de mayor tamaño. Los más pequeños son los estadios más inmaduros y los de mayor tamaño son los estadios más avanzados. Estos folículos pasan por los siguientes estadios. Tenemos al folículo primordial, que es el más pequeño y es el estadio inicial de este desarrollo. En segundo lugar, tenemos a los folículos en crecimiento. Hay dos tipos. Están los folículos primarios y los folículos secundarios. Los folículos primarios, a su vez, vamos a ver que pueden dividirse otra vez en un primario inicial y en un primario avanzado. Luego dijimos que tenemos al folículo secundario y por último tenemos al folículo maduro o de Graf. Otros estadios del desarrollo folicular son el cuerpo lúteo, el cuerpo albicans y los folículos atrésicos. Ya vamos a estudiar a cada uno de ellos con mayor detalle. Entonces recuerden este cuadrito de cuáles son las distintas etapas del desarrollo folicular. Bueno, comenzando con el primero, dijimos que se llamaba folículo primordial y corresponde al estadio inicial. Es la primera etapa del desarrollo del folículo. Primordial aparecen en el ovario durante el tercer mes del desarrollo fetal. Están localizados en la corteza superficial justo por debajo de la túnica albuginea y está formado por el ovocito que mide 30 micras y tiene un núcleo grande, como podemos observar en esta microfotografía y en este esquema. Un núcleo grande y un gran citoplasma. Es una célula grande. Mide 30 micras. Creado por una sola capa de células que se denominan células foliculares, que en este estadio, como podemos observar en el esquema, son células aplanadas. Por fuera
de las células foliculares, tenemos a la lámina basal que rodea a este epitelio. Siguiendo al folículo primordial, tenemos al folículo primario inicial o unilaminar. En este, el ovocito aumenta un poco más su tamaño y lo rodea una capa, también solo una, pero de células foliculares que ahora tienen una configuración de cúbica. Entre ambos aparece la membrana pelúcida, que es una capa de glucoproteínas secretada por el ovocito y que lo separa de las células foliculares. Por fuera permanece la lámina basal. Más adelante, en el estadio del desarrollo folicular, folículo primario, que ahora se denomina avanzado, tardío o multilaminar, va a estar constituido por múltiples capas en la capa de células granulosas. Antes teníamos una sola capa, ahora tenemos varias capas. Y estas entonces se llaman células de la granulosa. Las membranas lúcidas continúa estando, ya dijimos que estaba formada por glucoproteínas secretadas por el ovocito, lo sigue separando de la capa de células de la granulosa. Por fuera permanece la lámina basal. ¿Qué aparece en este estadio? Además de las varias capas de la célula de la granulosa, aparece también las células stromales que rodean al folículo y que se denominan células tecales, van a empezar a volverse prominentes. En este momento del desarrollo folicular nos encontramos ante el folículo secundario. En este estadio, el ovocito alcanza 125 a 130 micras y ya no crece más. Si continúa creciendo la capa de células granulosas, que continúa estratificándose, es decir, aumentando su espesor, que va a alcanzar hasta las 6 a 12 capas. Entre estas células de la granulosa van a comenzar a aparecer espacios o cavidades o lagunas que contienen un líquido que se denomina líquido folicular, que es rico en hialuronano, que aumentan de tamaño progresivamente hasta confluir en un solo espacio que se denomina antro folicular. Fuera de la capa de células de la granulosa continúa la lámina basal revitiendo al epitelio. Y por fuera de la lámina basal vamos a encontrar a las células del estroma ovárico que se diferencian ahora en dos capas, una más interna y una externa. La capa de la teca interna es una capa muy vascularizada cuyas células son grandes, secretoras y tienen receptores para hormona luteinizante. Estas son encargadas de secretar andrógenos que son los precursores de los estrógenos. La teca externa contiene fibras musculares lisas y colágeno y una rica red de capilares.
Ahora nos encontramos ya ante el folículo maduro, también denominado folículo de Graf. Tenemos el antro, que es de gran tamaño, eh, que va a generar que se adelgace la capa de células de la granulosa. Estas ya no se dividen más y al aumentar el tamaño del antro, disminuye el espesor entonces de esta capa. El ovocito que dijimos que ya no aumenta más de tamaño, está rodeado por la membrana pelúcida y alrededor de ella se encuentra una capa de células de la granulosa firmemente adherido que se denomina corona radiada o corona radiante. Además, hay un grupo de células de la granulosa que une al ovocito al borde del folículo, a la pared del folículo, y se denomina cúmulo oóforo o, o disco prolígero. Aumenta el tamaño del antro eh, y va desplazando al ovocito hacia un polo del folículo. Toda esta estructura está rodeada por las células de la teca, dispuestas en dos capas, como dijimos, la teca interna y la teca externa, que en este estadio son aún más prominentes y con el consiguiente aumento de la secreción de estrógenos. Durante este periodo que vamos atravesando hasta aquí y con la secreción de estrógenos, debemos recordar o correlacionar con la fase estrogénica, proliferativa o folicular que está ocurriendo en el endometrio. La fase folicular es la que ocurre en el ovario, que se da al mismo tiempo que la fase proliferativa o estrogénica del endometrio. Esta estructura, denominada folículo maduro o de Graf, alcanza un diámetro de aproximadamente 10 milímetros y ocupa entonces todo el espesor de la corteza del ovario. El desarrollo folicular, alcanzando la madurez en el último de los folículos, en el folículo de Graf, contiene al ovocito secundario maduro, cuyo objetivo es la ovulación. La ovulación es la liberación de este ovocito secundario del ovario y que es atrapado por la trompa uterina. Al liberarse el ovocito, proceso que está mediado por hormonas, el ovocito junto con la membrana pelúcida y la corona radiada atraviesa toda la pared folicular, incluido el epitelio germinativo, lo cual ocurre en el día 14. Sobre la superficie del ovario, si viéramos en vivo, se produce un montículo que está congestivo y que se denomina estigma folicular. La ovulación ocurre debido al aumento del volumen y de la presión del líquido folicular dentro del antro. Además, se activa la proteólisis enzimática de la pared del folículo por la presencia de plasminógeno activado. Glucosaminoglucanos se depositan entre el complejo del ovocito y el cúmulo óforo
y el estrato granuloso que los mantenía unidos. Y este glucosaminoglucano va a hacer que esto se separe. Además, las células musculares lisas que dijimos que estaban presentes en la capa de la teca externa van a contraerse expulsando al ovocito del ovario hacia la pared uterina. Ingresa a la trompa uterina gracias a las fimbrias de esta porción de las trompas que lo atrapan y lo dirigen hacia su interior. Luego de la ovulación, el ovocito permanece dentro de la trompa uterina viable solo 24 horas. Si la fecundación, perdón, no ocurre durante este periodo, el ovocito va a degenerarse. También atraviesa la trompa, pero degenerándose. De lo contrario, va a ocurrir la fecundación en la trompa uterina. Luego de la, luego de la ovulación, se expulsa, como dijimos, al ovocito, pero queda la pared del folículo en el ovario, que están compuestos por las células de la granulosa y las células de la teca. Estas, al disminuir la presión, adquieren pliegues. Ya no es redondeado, sino que hay pliegues en su conformación. Y esta estructura pasa a llamarse cuerpo lúteo, constituye una glándula endocrina temporal en el ovario. ¿Qué ocurre? Los capilares de la teca que se hayan rotos por la ovulación van a causar una pequeña hemorragia. Por eso se lo denomina también cuerpo hemorrágico. Esta pequeña hemorragia va a ocupar la luz del el centro del folículo y las células de la granulosa, como las células de la teca interna, van a sufrir un proceso que se denomina luteinización. Estas células aumentan de tamaño porque se cargan de lípidos y un pigmento que se denomina lipocromo. Estas células luteinizadas van a adquirir así un tinte amarillo anaranjado. Por eso también al cuerpo lúteo se lo denomina cuerpo amarillo. En esta foto que vemos aquí arriba, vemos al cuerpo amarillo que se distingue claramente por su gran tamaño y por su color anaranjado del resto del ovario. En esta foto de abajo podemos ver los pliegues que adquiere la pared antes del folículo y aquí en esta foto a mayor aumento podemos ver a las células de la granulosa y de la teca interna cómo adquieren mayor cantidad de citoplasma y vacuolas de lípidos en su citoplasma. Este cuerpo lúteo dura 14 días luego de la ovulación. Y como dijimos, es una glándula endocrina temporal que está encargado de secretar progesterona además de otras hormonas femeninas. El cuerpo lúteo va a durar 14 días desde la ovulación hasta la menstruación. Si ocurrió fecundación, en realidad el cuerpo lúteo va a aumentar su tamaño, formando al cuerpo lúteo del embarazo, que puede llegar a medir hasta 2 a 3 centímetros, es decir, a ocupar prácticamente todo el ovario y se mantiene durante la gestación hasta la semana 8 aproximadamente,
que es cuando toma el comando hormonal la placenta. Luego de la menstruación, el cuerpo lúteo eh, ya no cumple más su función y empieza su degeneración. Aparecen macrófagos que fagocitan los remanentes del cuerpo lúteo y fibroblastos que secretan colágeno de tipo 1, formando a una estructura fibrosa, blanquecina, que va a ocupar el lugar del cuerpo lúteo, que tiene el aspecto de una cicatriz y que se denomina cuerpo albicans. Con el paso del tiempo, el cuerpo albicans se va ubicando más profundo en la corteza para ir desapareciendo. Ocurre con el cuerpo lúteo luego de la ovulación. Pero ¿qué pasa con los folículos que dijimos que empezaban a madurar, pero que no alcanzaban a la maduración y a la ovulación? Pues esos folículos van a convertirse en lo que se denominan folículos atrésicos. O sea, no van a completar su maduración y van a sufrir atresia. La atresia es un fenómeno mediado por la apoptosis, la autólisis y la fagocitosis de los remanentes del folículo en desarrollo. Bueno, aquí hablar del último de los órganos al que nos vamos a referir, que son las trompas uterinas, también denominadas oviductos o trompas de falopio. Las trompas de falopio o las trompas uterinas son órganos pares que miden aproximadamente 10 centímetros de longitud y que tienen la forma de un tubo. La función de la trompa uterina es transportar el óvulo desde el ovario hasta la o hacia la cavidad uterina. Además, proveen un ambiente propicio para la fecundación y para el desarrollo inicial del cigoto en las primeras etapas. Las uterinas tienen cuatro segmentos. El que está más próximo al ovario se denomina infundíbulo. Este tiene forma de embudo y en contigüidad con el ovario presenta proyecciones que se denominan fimbrias, que son las encargadas de agarrar, entre comillas, o favorecer el ingreso del ovocito a la trompa uterina. Siguiendo al infundíbulo, tenemos a la ampolla, que es el segmento más largo de la trompa uterina, aproximadamente 2/3 corresponden a la ampolla, y es el sitio donde ocurre la fecundación. A nivel medio encontramos al segmento medio o istmo, que es la zona más estrecha de la trompa uterina y que está más próxima al útero. Y por último, encontramos a la porción intramural de la trompa uterina, que representa aproximadamente 1 centímetro y que, como su nombre lo dice, está dentro de la pared miometrial del útero. La uterina está conformada por 3 capas si viéramos un corte histológico. Recuerden que no tiene su mucosa, pero sí va a tener una capa externa serosa revestida por mesotelio que apoya sobre tejido conjuntivo denso. Hacia el medio una capa muscular que tiene dos
estratos poco nítidos. La interna es circular, bastante gruesa, y la externa es longitudinal, un poco más delgada. Y por dentro tiene la capa mucosa, la cual exhibe múltiples pliegues que también se denominan plicas, que son pliegues delgados que se proyectan hacia la luz de la trompa uterina y que están revestidas por epitelio cilíndrico simple. Como podemos ver, a mayor aumento es una sola capa de epitelio cilíndrico simple, está formado por células con cilias y también entre ellas hay células no ciliadas o secretoras. La función de las cilias y de las plicas de la mucosa es el transporte del, como dijimos, del ovocito y del producto de la fecundación desde la porción más distal hacia la cavidad uterina. Bueno, así terminamos con los teóricos que describen a los órganos sexuales femeninos. Espero que hayan entendido, que hayan podido sacar lo más importante de cada tema, y les deseo muchos éxitos en los próximos exámenes. Hasta luego.